Hola, hoy veremos Fundamento HC módulo 6, correspondiente a sustancias peligrosas. Todos los participantes de este entrenamiento, cuando hayan terminado esta capacitación, deberán ser capaces de reconocer desechos peligrosos, ¿cierto? Describir las prácticas generales de manipulación y almacenamiento, identificar las precauciones y limitaciones apropiadas cuando se trabaja con desechos peligrosos y saber a quién contactar para obtener información adicional o asistencia cuando tenga dudas sobre la manipulación o almacenamiento de sustancias peligrosas en los proyectos o servicios. Las leyes de residuos peligrosos establecen cómo almacenarlos, manipularlos y eliminarlos adecuadamente. Las leyes están diseñadas para controlar los peligros y reducir la exposición a estos desechos. En algunos países, los desechos peligrosos se conocen como residuos tóxicos, residuos peligrosos o residuos especiales. Solo aquellas sustancias que han sido designadas e identificadas como desechos peligrosos se rigen por las leyes de desechos peligrosos. Si tiene alguna pregunta sobre identificación de desechos peligrosos, ya acérquese o comuníquese eh, al asesor en prevención de riesgos del proyecto, servicio o a supervisor directo. En algunos casos, el material cumplirá con la definición cuando tenga más de una clase de peligro. Cuando esto suceda, se deben identificar los peligros primarios y secundarios. Em, el DOT tiene reglas para determinar la presencia de clases de peligros, ¿ya? Que analizaremos más adelante. Como aclaración, la sigla DOT corresponde al Departamento de Transporte de Estados Unidos, ¿ya? Cada país tiene una reglamentación específica para el tema de las sustancias peligrosas, ¿ya? En el caso de Chile, el decreto 148, ¿ya? Que lleva por nombre el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, el que determina la manipulación, almacenamiento y el transporte de dichas sustancias. Es importante estar familiarizado y cumplir con los requisitos específicos locales de cada país, como así las prácticas de Hitachi Energy que pueden ser más estrictas. Definiciones. Residuos peligrosos. Son las reglamentaciones de cada país. Los desechos se definen como desechos peligrosos en función de las listas reglamentarias o en función de que presenten características peligrosas. Identificamos residuos listados, residuos característicos, área de recogida de residuos, área de almacenamiento de residuos y por envases. Definiciones. Residuos listados. Los desechos listados están incluidos en las listas definidas en las regulaciones de desechos de cada país. Ejemplo, desecho enumerado, ciertos solventes usados, ciertos desechos de galvanoplastías o tratamiento térmico. En este caso se usa la lista que se utiliza en Estados Unidos, que es la F06 y F019. ¿Ya? Ciertos productos químicos comercializados no utilizados, como con clasificación de P o U, enumerados, ¿ya? Ciertos desechos específicos de la industria, que llevan la sigla K más una enumeración. Residuos característicos. Los desechos característicos siguen características reglamentarias definidas, como ser inflamables, corrosivos, reactivos o tóxicos. Ejemplos de residuos característicos, por ejemplo, tenemos la inflamabilidad, polvos inflamables o combustibles, disolventes como acetato, tolueno, sileno, metil etilacetona, ¿ya? Perdón. Corrosivo, hidróxido de sodio, ¿ya? Ácido clorhídrico, ¿ya? En el caso de los reactivos tenemos el metal de litio, sodio metálico, como vapores, como lámparas de vapor de sodio, ¿ya? Tenemos los tóxicos, metales pesados o materiales que contengan metales arsénico, cadmio, cromo, plomo, mercurio o plata. Área de recogida de residuos, ¿ya? La definición dice lo siguiente: el área de recolección de desechos es donde los desechos se acumulan en las estaciones de trabajo, cerca de las operaciones de procesos y las ubicaciones intermedias antes de transferirlos a las áreas de almacenamiento de desechos, ¿ya? Cada proyecto,
sitio en los cuales nosotros podamos participar, muchas veces nos debemos regir por las regulaciones establecidas por nuestros clientes correspondientes a las clasificaciones de residuos. Ya en algunos proyectos o sitios podemos ver eh, estaciones de residuos, ¿cierto? De almacenamiento con colores en tambores amarillos, azules, verdes y rojos, o en algunos casos negros. Y va a depender un poco los lineamientos o estándares que establezca el cliente, cómo los va a denominar o cómo los va a clasificar específicamente. ¿Ya? Los requisitos en las áreas de recolección de desechos suelen ser diferentes a los de áreas de almacenamiento de desechos en función de diferentes regulaciones y diferentes prácticas mínimas establecidas por Hitachi Energy o los clientes. Asegúrese de seguir los requisitos del programa de gestión de desechos establecidos para el proyecto o servicio. Ejemplos de algunas prácticas mínimas de Hitachi, ya proteger los desechos de precipitación, ¿cierto? Proteger en el caso de que los residuos estén a la lluvia, ¿cierto? En contacto con la nieve o en flujos de agua, ¿cierto? Etcétera. Etiquetarlos o marcar los contenedores antes de colocar cualquier desperdicio en ellos. Nota de uso. Las áreas de recolección de residuos peligrosos se conocen como áreas de acumulación satélite. Área de almacenamiento de residuos. Un área de almacenamiento de desechos es donde se almacenan los desechos antes de enviarlos fuera del sitio. Los requisitos en las áreas de almacenamiento de desechos se basan en las reglamentaciones de cada país, ¿ya? Ejemplo de práctica mínima de Touch Energy, separar los desechos incompatibles de tal manera que en caso de un derrame los desechos incompatibles no se mezclen. ¿Ya? Volviendo un poco atrás, lo que les indiqué, eh, también los residuos se separan por colores dependiendo un poco de la clasificación y estándar que tengan establecido los clientes. Envase, cualquier dispositivo portátil en el que se almacenan, transportan o tratan o manipulan materiales o residuos. Ejemplo, contenedores, tenemos tambores, botellas, contenedor a granel, ya, tolvas, contenedor rodante, caja o balde. Residuos peligrosos comunes domésticos, ya. Hay artículos domésticos comunes que se encuentran en su lugar de trabajo, oficina u hogar que contienen ingredientes potencialmente peligrosos. Aunque son productos típicos del hogar, requieren cuidado especial una vez que se van a desechar. En el trabajo, deseche a través del programa de desechos establecidos en el proyecto servicio. Estos artículos pueden ser regulados como desechos peligrosos cuando se generan en el trabajo. En casa, explore las opciones que pueden estar disponibles a través de su comunidad local para manejar de manera conveniente y segura los desechos domésticos peligrosos. Los siguientes elementos son ejemplos de desechos peligrosos domésticos comunes y los ingredientes tóxicos que pueden contener cada uno de ellos. Por ejemplo, las pinturas pueden contener disolventes tóxicos, metales pesados, los pesticidas, órganos fosforados, carbamatos y clordano. Los limpiadores pueden contener corrosivos, disolventes tóxicos. Las lámparas fluorescentes, metales pesados como el mercurio o el plomo. En el caso de las baterías, ¿cierto? Acá están un poco invertida la imagen, pero las baterías, por ejemplo, tenemos corrosivos, metales tóxicos y metales reactivos. En el caso de la electrónica, ¿ya? En el caso de celulares, mouse, computadores, monitores, tenemos metales tóxicos como el plomo o el cadmio. Y en el caso de aceites usados, tenemos metales tóxicos como el plomo. Desechos no rutinarios. A veces pueden generar desechos que no forman parte de una rutina normal del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor vamos a utilizar un producto, un aerosol, un aceite, una grasa o algún producto que comúnmente no estamos acostumbrados a utilizar y que por naturaleza del servicio o proyecto lo vamos a usar por primera vez. ¿Ya? Ejemplo, residuos de limpieza de un derrame eh, o productos químicos innecesarios en pequeñas cantidades, ya muchas veces que son cómo los vamos a generar estos residuos, eh, cómo los vamos a recolectar, ya, dónde los vamos a almacenar, cómo los vamos a tratar. Es posible que no haya un método de gestión de residuos establecido para estos artículos, ya los que repetía comúnmente, que a lo mejor no están insertos en nuestro hábito de trabajo la manipulación, ¿ya? Por ende, es importante mantener la hoja de seguridad del producto, que obviamente se le pide a los proveedores, y eso
y el área HSEC del proyecto servicio lo puede facilitar como un apoyo con el supervisor, ¿ya? Notifica a la persona responsable de la gestión de residuos en sitio que está utilizando un producto nuevo o específico para su actividad con el fin de determinar el etiquetado, cómo manipularlo y cómo eliminación y cómo es la correcta eliminación del producto. Hitachi Energy, los desechos no clasificados que sospeche que son peligrosos deben gestionarse como desechos peligrosos, a menos que lo prohíban las reglamentaciones locales, hasta que los desechos puedan clasificarse correctamente. Prácticas de eliminación inadecuada. La eliminación inadecuada de desechos peligrosos pueden incluir tirarlos por el desagüe, verterlos en el suelo, verterlos en alcantarillas pluviales, sacándolos con la basura. O muchas veces enterrar el residuo eh, en el terreno o lugar donde estamos realizando nuestro trabajo, ¿ya? Estas prácticas presentan peligros que pueden amenazar la salud humana, contaminar el medio ambiente y siempre están prohibidas, ¿ya? Almacenamiento de residuos peligrosos. El almacenamiento de desechos peligrosos es el medio de retener desechos durante un periodo temporal de tiempo, ya mientras se hace el reciclaje o eliminación final. En muchos países los desechos peligrosos generalmente se acumulan en el sitio, en un contenedor en el punto de generación, ya dentro de la planta o instalación, proyecto, servicio, etc. Los desechos almacenados en el área de almacenamiento según los límites reglamentarios o establecidos por normativa del país, por requerimientos del cliente, eh, pueden llegar a ser como límites de volumen, duración del almacenamiento y hasta que se envían fuera del sitio. Por eso es importante siempre conocer la reglamentación del país, conocer un poco también las reglamentaciones establecidas por el cliente en temas de almacenamiento, manipulación y desecho de residuos peligrosos. Los tipos de almacenamiento se discutirán en las siguientes páginas, como por ejemplo limitadores o áreas de recolección. Almacenamiento de residuos peligrosos, contenedores. Siempre para los desechos peligrosos o tipo de desechos líquidos, cierre los contenedores para evitar fugas, derrame, excepto cuando realmente agregue o retire desecho. Coloque los desechos en un contenedor debidamente etiquetado. Nunca úselo como un dispositivo de almacenamiento para cualquier cosa que no sea el desecho que se supone que debe almacenar. No mezcle otros desechos o sustancias en el contenedor. Utilice las tapas de los contenedores como mesa o superficie de trabajo, incluso de forma temporal. Área de recolección. Para los desechos, independientemente del tipo de desecho o donde se encuentre el desecho, debemos asegurar lo siguiente, que los contenedores estén etiquetados y marcados por el personal debidamente capacitado. Asegurarse de saber que se puede colocar el contenedor antes de agregarlo. Mantenga los contenedores de desecho en buenas condiciones, reemplace o repare los contenedores antes de que ocurran fugas. Mantenga la parte superior de los contenedores de desechos libre de elementos innecesarios. Mantenga los caminos libres de escombros y objetos innecesarios. Asegúrese de que cualquier derrame sea limpiado rápidamente por personal debidamente capacitado. Procedimiento de emergencia. Los planes de contingencia y los procedimientos de emergencia específicos del proyecto, servicio, tienen una guía de seguir, tienen un punto específico, ¿cierto? Para el tratamiento de derrames o manejo de sustancias peligrosas, ¿ya? Los procedimientos de emergencia deben incluir las listas de contacto internos y externos. Por eso es importante conocer los planes de emergencia de cada proyecto o servicio donde nosotros asistiremos. Los kits para derrames son una colección, una colección de insumos, llamémoslo colección, para usar ante una respuesta inmediata y limpieza de derrames, como fugas, descarga de materiales peligrosos. Es importante conocer la ubicación de los kits de derrames en sitio. Algunos elementos pueden incluir materiales absorbentes, bolsas de plástico, EPP, cinta de precaución, etiquetas para la rotulación de los residuos. No deseche ningún artículo de respuesta de derrames usado en la basura normal o en el basurero, ya que pueden considerarse desechos peligrosos como resultado de la contención o limpieza de derrames. Solo los empleados que han sido capacitados pueden responder a los derrames. Utilice siempre el equipo de protección personal, EPI o EPP, elemento de protección personal. Residuos de mezcla de desechos peligrosos. El resultado es más difícil de tratar o desechar.
Mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos. El resultado hace que toda la mezcla sea peligrosa. Aumenta el volumen de residuos peligrosos y los hace más caros y difíciles de tratar. Mezclar artículos reciclables. No se deben mezclar elementos como pilas, chatarras, disolventes, trapos, empapados de disolventes o aerosoles. El reciclaje y la recuperación pueden ser más difíciles porque los materiales deben separarse más tarde. Mantenga los desechos peligrosos separados siempre que sea posible. La mezcla solo se permite con la aprobación de HC. No mezcle residuos no peligrosos con residuos peligrosos, con otros tipos de residuos en realidad, valga la redundancia. En algunos países la mezcla puede estar regulada como tratamiento y requiere permiso y licencias especiales. Envío de residuos peligrosos para su eliminación. El envío de desechos peligrosos requiere que sean procedimientos muy específicos para cada aspecto del proceso. Clasificación, marketing, etiquetado, rotulación, selección de empaques, embalajes, terminación del papel de envío, carga y descarga, mantenimiento de registro, etc. Es muy importante conocer regulaciones nacionales e internacionales específicas del país pertinentes antes de intentar enviar residuos peligrosos a su disposición final. ¿Ya? Básicamente esto es lo que más o menos trata esta lámina, con la información de qué es lo que debemos conocer o saber antes de iniciar el proceso de eliminación o disposición final de los residuos peligrosos. Solo los empleados debidamente capacitados pueden participar del proceso de eliminación o disposición final de residuos. Esta capacitación no califica a los empleados em, para dicho fin, o sea, para que ellos se sientan con las capacidades de hacer una eliminación y una disposición final de residuos, ¿ya? Para eso tiene que haber un entrenamiento específico para poder realizar dicha gestión. Envío de residuos peligrosos por designación. Siga siempre las leyes internacionales aplicables y específicas del país respecto al transporte de desechos peligrosos. Es importante conocer la hoja de seguridad de cada producto, porque en la hoja de seguridad se va a detallar cómo eliminación y el transporte, cómo debe realizarse. Eh, si tiene alguna pregunta sobre la identificación, el etiquetado, el almacenamiento, la manipulación, el tratamiento, el reciclaje o la eliminación de desechos peligrosos, comuníquese con su supervisor de sitio y el gerente HCE presente en el proyecto, servicio o de su propia empresa para que le pueda entregar la información precisa sobre el proceso de almacenamiento, tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos peligrosos. Con esto damos por finalizado este entrenamiento correspondiente al HC Fundamental número 6, correspondiente a sustancias peligrosas. Muchas gracias.